Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esta prédica que edificará tu vida. Examinando esto, mi amado, me encontré con este precioso versículo de Salmo 119 y versículo 169. Dice: llegue a mí mi clamor delante de Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Y encontré, mi hermano, que a través de este versículo entiendo que el salmista hace una oración, pero liga la una cosa con la otra, que es la oración y su palabra. Pero le dice: dame entendimiento de tu palabra. Cuando de pronto se estudia la palabra, pero no se ora, ¿cómo podemos expresar o cómo podemos a través de eso entender que si hay algo que encontramos a través de la oración es poderle pedir a Dios que entendamos las cosas del reino? Jesús en una época le dijo a sus discípulos: si no entienden las cosas que les hablo por parábolas que eran literalmente conocidas, ¿qué tal? ¿Cómo será si les trato de explicar lo celestial? Entonces vemos que Dios no quiere que tengamos desconocimiento de lo que es el más allá o cómo obtener una vida viviendo para Cristo. Y a veces la gente dice: yo no entiendo la palabra se contradice. Esa la escribieron los humanos. Pero en su terminación de esa intención de palabras, no es otra cosa sino un desconocimiento de lo que es la palabra del Señor y de lo que es la oración con Dios. Porque es Dios quien nos la enseña, nos la revela a nuestros corazones, nos la ilumina nuestras mentes. Y podemos ver cómo podemos aprender a vivir con ella. Hay gente que dice: no, la Biblia yo sé que es la verdad. Encontramos otro grupo de personas que dicen: yo sé que la Biblia nos enseña la verdad y que es el libro de Dios. Pero es muy difícil entenderla, o entenderla no es tan difícil, es ponerla en práctica. Y es cuando pensamos de que todo esto lo podemos hacer de pronto en medio de nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con lo que tal vez nosotros somos. Y vemos que el mismo salmista dice: llegue a mí mi clamor delante de ti, oh Jehová. Y es entregar esa oración, y esa oración tiene que llegar delante de Dios. Allá Pedro dice: que vuestra oración no tenga estorbo. Y lo que hace Dios allí con un individuo, como lo veníamos hablando acerca de que la oración, el Señor dice: entra a tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Es porque el individuo se ha apartado para Dios, y Dios prepara allí a través de que Él entrega su corazón, entrega lo que es su voluntad a Dios, para que Dios ministre ahí a través de esa oración sencilla que está haciendo. Porque a veces pensamos de que es muy difícil entender y hacer lo que tal vez pensamos que debíamos de hacer. Pero Dios le dice algo tan sencillo como: entra a tu cuarto y cierra la puerta y arrodíllese a orar. Eso nos parece muy difícil. Y decirle: Señor, dame entendimiento de tu palabra, nos parece muy difícil. Pero en ocasiones cuesta hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente, al tener a Cristo fuera de nuestra vida, fuera de nuestra existencia, todo lo espiritual se hace pesado. Pero cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos lleva a esos momentos, a que podamos orar
con entendimiento, a que podamos estudiar la palabra con entendimiento, a que podamos pedirle con entendimiento, porque a veces la gente se confunde donde dice que todo lo que le pidiéramos al Padre en oración será hecho. Amén. Eso usted ha escuchado, lo ha leído. Y si cuando dice todo es todo, entonces parece que ese versículo me avalara hasta para pedir cosas fuera de la voluntad de Dios, que fueran las cosas que yo... Y no es así. Si estoy hablando y le digo todo lo que pidiera en oración, este texto me lleva a que estoy conociendo la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para mí. Que no le voy a pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Porque allí podemos estar bien resentidos y decirle, Señor, yo te pido que me quite esa persona del camino, ¿verdad? Y hacer oraciones que parece que si el Señor estuviera a nuestro servicio y no a nosotros al servicio de Dios. Porque cuando entramos en oración empezamos a tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. El salmista dice, llegue a mí mi clamor delante de ti, oh Jehová. Esa primera parte quiere decir que no todas las oraciones que la gente hace llegan a la presencia de Dios. O Dios las oye, o Dios las escucha. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Pero cuáles? La palabra de Dios dice que antes que le pidamos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y ahora que estoy en Aratoca, en la vigilia compartía un testimonio acerca de que un día le dije al Señor, Señor, en oración a las 4 de la mañana me levanté, le dije, Señor, no tengo nada que comer, no hay nada en esta nevera sino un pote con agua. Le abrí las gavetas y empecé a mostrarle y decirle, Señor, no tengo nada que comer. Pero también estoy creyendo en un Dios proveedor. Yo sé, Señor amado, que tú conoces, tu palabra dice que antes que le pidamos ya tú sabes de qué tenemos necesidad. Y ya salí a la sala y me senté a estudiar la palabra. Y como a las 6:30 alguien golpeó la puerta y yo corrí la cortina con cuidado. Y cuando miré a un hermano que estaba ahí y le digo, a lo mejor amaneció bien mal y viene para que llore con él. Y voy y le abro la puerta y me dijo, hermano, hágame un favor, ayúdeme a bajar unas cositas que le traigo en este taxi. Y un señor que no se congregaba con nosotros estuvo en Cúcuta el carro. Y ese día de Cúcuta me envió de todo en ese carro. Entonces Dios ya conocía mi necesidad, ¿cierto? Pero antes que yo le pidiera, ya venía de camino la bendición. Lo que me quiso dar a entender el Señor en esa mañana es que a pesar de que yo no le estaba diciendo, Él sabía la necesidad que tenía. Pero ¿cómo glorificar a Dios cuando se lo pido? Y muchas cosas se pueden dar a través de la oración. ¿Y por qué? Porque estamos creyendo a Dios. Nuestra fe, recuerda que una de las cosas que se sacan en la oración o que crece es fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y ese día llegó de todo en ese taxi. Pero yo le estaba mostrando la necesidad presente, pero Dios ya sabía de qué tenía necesidad. Y así sucesivamente, muchas veces tenemos muchos testimonios acerca de lo que tiene que ver nosotros con la oración. Y le dice, dame entendimiento conforme, y aquí deja bien claro específicamente de tu palabra. O sea que una oración, personas que oran, y a lo mejor claman día y noche, pero desconocen la palabra. Y lo importante es que Dios nos abra entendimiento para saber pedirle, pero para saber interpretar tu palabra. Porque de estas dos cosas va a salir una que Dios quiere que hagamos, que es la acción. Si yo tengo conocimiento, lo primero es que venimos enseñando acerca del valor de la oración o el secreto de la oración, de que es necesario orar. Pero cuando nosotros entendemos su palabra, tenemos que salir a una acción. Hay mucha gente que dice, yo no creo en eso. A lo mejor porque no lo ha experimentado, no ha mirado la palabra.
porque nosotros obramos como cristianos por fe a través de la palabra. ¿Verdad? Dicen, dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces la oración me lleva a dos cosas. Y dice el versículo 70, llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tus dichos. Llegue mi oración delante de ti. Esto me da a entender, mi hermano, que hay muchas oraciones que no llegan. Porque a lo mejor tienen prejuicio. A lo mejor tienen envidia. A lo mejor tienen odio en su corazón. Y vuelvo a decir, y Pedro dice que no tenga estorbo nuestra oración. Y cuando entramos allí, mis amados, debemos entender si tiene estorbo esa oración. ¿Qué estorbo puede haber para dirigirme delante de Dios? Porque si hay algún estorbo, a lo mejor no viene la respuesta. Dios sí sabe de qué tenemos necesidad. Pero el problema es que cuando hay estorbo en las oraciones, y si Dios, ojo con eso, y si Dios responde esas oraciones, a pesar de cualquier manera que vivamos, entonces nos acostumbramos a vivir de cualquier manera y que Dios, a pesar de que vivamos mal o caprichosamente, nos va a contestar y sencillamente hacemos la oración y no hay ningún cambio ni transformación en nuestras vidas. Y hay algo que examinaba a través de la palabra, es el secreto de Job. ¿Por qué no desmayó en tanta prueba? ¿Por qué Job no desmayó a pesar de la prueba? Porque él tenía un secreto con Dios, que era siempre tener comunión. A pesar de que no lo conocía como él, pero eso no lo llevó a huir del Señor, sino que lo llevó a conocer más de Dios. Y en ocasiones creemos que las circunstancias, los problemas, las dificultades nos quieren separar de Dios. Y no, sencillamente es todo lo contrario. Lo que quiere es que nos vamos a experimentar realmente quién es Dios. Darse a conocer a través de las pruebas, de aquello que se sale de nuestras manos. ¿Usted no ha tenido alguna vez que dice, no, ya no está bajo mi control, se me salió de las manos tal situación? Pero a Dios no se le sale. Y cuando la llevamos delante de Dios, Dios tiene una respuesta. Líbrame conforme a tus dichos. No conforme yo quiero, sino conforme a la voluntad de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Aunque esta es una oración en conjunto, pero quiero llevarla a un punto importante de que dice la palabra. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Mira, la angustia es una emoción provocada por alguna circunstancia que nos da inestabilidad. Nos trae inseguridad, que no sabemos qué hacer. Que como lo acabamos de decir, una angustia puede decir que no estamos controlando la situación. Y trae unas emociones negativas, de inseguridad. Pero note que esa oración que el pueblo hizo llegó delante de Dios. Y se dijo luego Jehová, bien he visto, ¿qué? La aflicción. Y esa aflicción se dice que después de que murió el faraón que los quería y todo eso, porque hubo un faraón que los quería, el que recibió a José y mucho tiempo, pero llegó un momento que hubo un faraón que dijo, aprovechemos de la circunstancia de estos extranjeros, ¿verdad? Y pongámonos a trabajar para que la ciudad crezca. Y los esclavizaron. Entonces entró una intranquilidad en el corazón del pueblo, porque era sola esclavitud, solo yugo y maltrato y opresión. Y ellos se acordaron, porque es que hay algo tremendo, que cuando estamos bien, a veces dejamos apagar la oración. Hay mucha gente que tiene algo, que está bien, que nada le sucede, no está enfermo, no tiene problemas de ninguna clase, y entonces se le olvida hasta de que tiene que orar. Tranquilidad y paz total. Nada, todo está saliendo bien.
y abandonamos ese punto tan importante, esa buena práctica que es la oración en secreto, individualmente. Si usted se identifica como cristiano, debe saber que allí en su vida debe haber un altar dedicado a Dios a través de la oración. Debe haber un momento que debe ser específico en su vida para Dios, como es la oración. Porque sabe una cosa, cuando usted prepara su corazón, tiene un corazón apropiado para la oración, para Dios a través de la oración, cuando viene a congregarse, a lo mejor trae su corazón preparado y allí, mi hermano, Dios envía una palabra que va a ser efectiva para aquel problema, para aquella angustia, para aquella necesidad, y Dios le va a responder allí a través de su palabra de qué es lo que va a suceder. Pero cuando no tenemos, mi hermano, un corazón dispuesto para Dios, que es tan sencillo como una oración, a lo mejor oímos la palabra y no la entendemos y sigue la vida siendo infructuosa. Por eso es la importancia, de poder tener el corazón preparado para poder entender esa palabra. Y dice, he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por angustia? ¿Cuántas personas allá afuera pasan al diario vivir por angustia? Pero los invito a la iglesia, no vienen. Vamos a buscar. Mire, le invito para que conozca de Dios. ¿Sí? Porque las personas siempre piensan en Dios. Sí, yo soy creyente. No, yo soy muy creyente en Dios. Hablaba con una señora hace unos días y le dije, mira, de hecho, cuando hice la coleta del mercado, yo quería que viniera, al menos por eso, a tener alguna estrategia para que viniera. Pero no. A lo mejor tenía una necesidad, una angustia, pero quería que le llegara el mercado a lo mejor a la casa, ¿verdad? Y a la gente hay que enseñarle. Y no, pero ¿por qué no? No, camine, escuche una palabra, tener una estrategia al menos, escuche una palabra, que Dios va más allá hasta de los mismos alimentos. Dice la palabra del Señor, ¿acaso no valéis vosotros más que un pajarito? ¿Acaso? Dice, y los lirios, y mirad las aves del campo que ni trabajan ni ciegan, pero vuestro Padre Celestial la sustenta. Dice, ¿acaso no valéis más? O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a valorar el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios quiere que aprendamos de su palabra, que vivamos para Él. Que Dios no está encasillado solamente en resolver, mi hermano, una necesidad cotidiana. Por eso dice la palabra, cuando pases por la angustia, cuando pases por el río, las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego, las llamas en ti no arderán. Y esas son pruebas, esas son dificultades. Cuando pase por momentos difíciles, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a guardar y vamos a salir bien librados de eso. Pero cuando desconocemos la palabra, ¿a qué o cómo oramos? Amén. Y hay un Dios que está escrito aquí en la Biblia, está escrito ahí, y a través de ella es que lo vamos a conocer, a través de ella, pero vamos a orarle a Dios para que asimismo pueda ser revelado a nuestras vidas. El Salmo 118, versículo 1 dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mire lo primero que hemos venido hablando acerca de la oración. El salmista nos enseña que nunca el salmista se pasa de línea y siempre lo primero que hace es, encabezando un salmo, encabezando una oración, es exaltando el nombre del Señor. Amén. Es exaltar el nombre del Señor. Lo primero. Por eso dice, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y ahí está, ¿verdad? Y le enseña que debe ser primero Dios, por encima de cualquier dificultad. Y aquí vemos al salmista, mi hermano, engrandeciendo el nombre del Señor Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza mía. En Él
confiaré, escudo y fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Wow, eso es un poeta completo, mi hermano, engrandeciendo a alguien que él conoce perfectamente, porque se apropia de él y dice, mi Dios. Amén. Mucha gente, mi hermano, dice mi Dios, y mi Dios, y mi Dios, y como hablamos esta mañana, independientemente en quién crea, en quién está creyendo. Puede ser en un pedazo de madera, puede ser en un pedazo, en una fabricación de yeso, oro, lo que sea. La palabra de Dios dice que semejante a ellos son los que lo hacen. Pero hay un Dios verdadero. Cuando dice el salmista, mi Dios, es porque hay mucha gente que tiene muchos dioses. Aún su propio ego se puede convertir en un centro de adoración de sí mismo. Mi alto refugio. Y dice acá, ahora sí en el 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Wow, se va con la alabanza bien. Y seré salvo de mis enemigos. Tiene una seguridad de quién es Dios, pero en vez de preocuparse por los enemigos, se preocupa por exaltar el nombre de Dios. Y esto escúchame esto para que lo entendamos por partes. Lo que hizo Marta, lo que hablaban ahorita de Marta y María, y Jesús que dijo, Marta, Marta, veo que afanada y turbada estás. ¿Sí? Ahora, ella quería servirle al Señor. El problema no era que no le sirviera, el problema era qué había en su corazón estaba dividido, estaba angustiado y va y presiona al Señor Jesucristo. ¿Por qué sabe algo tienen los cristianos, mi hermano? Cuando no han entendido las cosas correctas, saben culpar a Dios, saben echar la culpa que Dios, y le dice, Señor, no te das cuidado. O sea, en otras palabras, oiga, ¿a usted no le molesta que yo esté trabajando y María bien aplastadota ahí y poniéndole cuidado? ¿Qué te pasa? O sea, le está diciendo desconsiderado al Señor. Y le digo, no, yo no voy a quitarle el gozo a María por la angustia suya o por sus preocupaciones, no. María ha escogido la mejor parte y esa es la que tiene que aprovechar, así que no se la voy a quitar. Amén. Entonces debemos cada día pedirle al Señor que nos ayude a priorizar las cosas, a entender. Mira, y cuando usted ora y ya, esto me lo enseñaron cuando me convertí al Evangelio. ¿Quiere leer la palabra? Nunca lea la palabra a la carrera. Digo, ora primero, dile al Señor que cuando yo abra la Biblia la entienda, Señor. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos en sí mismo, con Dios mismo, para recibir su palabra, para recibir su alimento. El pueblo de Israel, hermano, Dios miraban la gloria de Dios todos los días y les dijo el Señor, recogerán todos los días su porción. Y algunos que eran más estratégicos dijeron, no, ¿y qué tal que mañana no caiga? Recogamos una doble porción, ¿sí? ¿No? Y entonces llegaban y recogían la comida para el otro día, las semillas para el otro día. Y eso nos muestra, el Señor quería que cada día dependamos de Él. Cada día nos pongamos en manos de Él. Dice, basta darle a cada día su propio afán, ¿verdad? Al otro día iban a mirar y la comida estaba, lo que habían guardado el día antes ya estaba dañado. Bótelo y váyase a hacer lo que tenía que hacer. A lo mejor ellos querían evitar el otro día madrugar a recogerlo porque había que madrugar antes que calentase el sol. Pero de pronto diría, no, pero y lo recojo y me quedo echando un sueñito más y ya no, ¿verdad? Porque a veces creemos que, pero entonces Dios tiene unas normas que nosotros no podemos quitarlas. Y esto me lleva a que debo tener mi oración diaria con Dios, mi oración personal con Dios, mi lectura de la palabra, crecer en ello, preparar mi corazón para que cuando yo la oiga o me la enseñen o la lea o la estudie, mi hermano no tenga un espíritu rebelde, que tenga un entendimiento para entenderla. Dice el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Pensamientos, amén. Pensamientos. Fue fuerte el ataque.
Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Mire todo lo que le pasó, mi hermano. No era cualquier cosa. Estaba pasando por un momento difícil, un momento angustioso. En mi vida yo he podido experimentar qué es pasar por un momento de angustia. No por circunstancias fáciles, sino por algo que yo no puedo controlar. Con temor, mi hermano, que de pronto mi vida esté en las manos de alguien. Y tener que clamar a Dios y decirle: Dios, guárdanos. Guárdame mis enemigos. Señor, no permita que me hagan daño. Y Dios estará ahí. Ven la mano de Dios obrando. Porque mira, lo bueno de todo esto, mi hermano, es que usted puede hablar de Dios con seguridad, porque Dios va a responder a su palabra. Salmo capítulo 40 dice: alabanza por la liberación divina. Y dice lo siguiente: otra cosa que vamos a aprender de la oración es aprender a ser pacientes, a tener paciencia. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó. O sea, esos cristianos que a veces los ve uno que son como alborotados, hermano, que son impacientes. Pastor, es que yo he clamado a Dios y Dios no me responde. O sea, o quieren obligar a Dios a que cuando Él diga algo, mi hermano, en otras palabras, yo no sé si usted ha escuchado ese dicho por ahí, dicen: limorneros y con escopeta, ¿cierto? Van a pedirle a Dios algo, pero de mal genio contra Dios, o indispuestos para Dios. Y la cosa no funciona así. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración. Pero ¿qué tuvo que experimentar Él? La paciencia. Tuvo que tener. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabe una cosa? La gente a veces le gusta saber qué pasó con usted. Y espera y observa. Pero cuando usted sale en derrota, a lo mejor surgen profetas. Yo sí lo decía. Pero cuando usted sale triunfando, mire, la gente queda calladita. Y la gente observa. Y no dice nada. Porque saben lo valiente que fue para sostenerse en la fe, para esperar en Dios. Es importante aprender eso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y acá dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su ¿qué? Su confianza. Ahora, permítame hacerle una pregunta, interrogarte. ¿Hay alguna circunstancia que le traiga esa inseguridad? Que estés pasando por este momento, que estés preocupado por algo, pero puedes cambiar ese concepto que tienes allí en su mente. Puedes cambiarlo, sencillamente decirle: Señor, voy a confiar en ti. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Porque a veces tenemos la confianza en fulano, en sultano, en mis capacidades, etcétera, en diferentes cosas, pero menos en Dios. Y la confianza debe estar en Dios. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. O sea, es una persona con dominio propio. Una persona
firme sobre la roca. Ahora escúchame lo que dice. Esperar la ayuda de Dios no es fácil. Sin embargo, David recibió 4 beneficios por hacerlo. Número 1, Dios lo sacó de la desesperación. Número 2, lo colocó sus pies sobre peña, es decir, lo afirmó. Número 3, enderezó sus pasos. Eso quiere decir que a lo mejor en ocasiones la persona tiene un concepto de cómo salir y de pronto es la forma de salir de un conflicto equivocado, pero Dios lo guía para que salga correctamente. Y número 4, puso un cántico nuevo de alabanza en su boca. Terminó alabando a Dios, y eso creo que esa es la evidencia de una persona que confía en Dios, que siempre va a salir victorioso y va a salir a glorificar a Dios. Amén. Esa es la evidencia. Mucha gente, mi hermano, determina cuándo es que tiene que salir la persona del problema, de la dificultad. Y no es así. Pero la evidencia, yo no puedo decir que la evidencia de una persona es que diga yo sigo creyendo en Dios cuando no se congrega, cuando no tiene frutos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice no dejar de congregarnos. Porque la persona que confía en Dios nunca se va a dejar arrebatar los principios establecidos por Dios, como es la oración, como es congregarse, como es leer la palabra, algo así sencillo y algo otras más, ¿verdad? Nunca se va a dejar robar estas cosas. Permítame decirle algo. En una ocasión visité a una mujer y me dijo, yo no he perdido el temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su vestuario no había cambiado. Era su vestuario. Pero su vida, lo que vale, lo valioso de aquello, estaba hecha trizas. De hecho, estaba ministrando o ayudándole, aconsejándole un problema gravísimo que tenía ya de comportamiento. Pero ella me dijo, en el concepto que ella tenía, es que no había perdido el temor a Dios porque aún mantenía su forma de vestir, pero del resto ya no había nada. Si la persona me dice, mire, a pesar de todo, un Job, volvemos a Job, pasaba por donde pasaba, mi hermano, renegó contra el día que nació, renegó contra muchas cosas, pero no renegó contra Dios. Mantuvo esa confianza de que el Dios de los cielos lo podía levantar. Y no pecó. Y en todo eso, Job no pecó. La misma palabra de Dios dice, y en todo eso, Job no pecó. A pesar del sufrimiento. Escúchame eso. Dice, a menudo las bendiciones no pueden recibirse a menos que pasemos por la prueba de la espera. Amén. Dios quiere formar en nosotros un carácter, un dominio propio. Pero en ocasiones debe pasar por ahí. Es un camino, por eso dice la palabra que cuando pase, allí no está diciendo por si pasa, no, cuando pase, hay que pasarla. Amén. Hay que pasarla. Para entrar a terminarles, Hebreos 5:7. Así que yo creo que en estos 2 domingos usted queda con una muy buena herramienta espiritual para que entienda que de hoy en adelante sus oraciones tienen piso, firmeza, para poder orar, poder entender la palabra, poder crecer espiritualmente y poder enfrentar diferentes situaciones en la vida, partiendo de una necesidad, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, amén. Pero Dios quiere tenernos en comunión con Él. Y recordemos lo que enseñamos hace 8 días, que más de las necesidades Dios quiere acercarnos a su reino. Buscarlas, si habéis muerto con Cristo, buscar las cosas que están de arriba, donde está Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que realmente valora el Señor. Aquella persona,
Dice, y lo demás vendrá por añadidura, no se preocupe, tranquilo, esas me encargo yo. Yo sé que tiene necesidad de tales cosas, no te preocupes. Pero aquí dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Wow, aquí nos deja un modelo nuevamente. Y dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego, súplica, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. Esto quiere decir, mi hermano, que si lo hizo Cristo, ¿cuánto más nosotros sabemos que Dios tiene el control y que puede cambiar cualquier diagnóstico que esté presente con nosotros? Ir a la fuente verdaderamente, las cosas la pueden cambiar. Hacer la oración correcta, las cosas pueden cambiar. El problema es que a veces Cristo es la última opción. Usted no ha visto que dice, es más, hay un testimonio que una mujer que sufría de flujo de sangre dijo, he ido donde quiera que me han dicho. He ido de todos los médicos. Dijo, llega a estado cuanto tenía. Claro, Cristo no estaba en esa época, ¿no? Pero cuando vio a Cristo dijo, esta será la última. Si tan solo tocar el manto, seré sana. Ahora, acercarse en su condición en una multitud o ser descubierta en medio de una multitud o tocar a alguien inmunda, lo único que le podía suceder era que la descubrieran y la mataran a piedra. No iba a ser fácil para ella, pero ella se cubrió y dijo, si tan solo lo tocare, no voy a ser descubierta, lo toco, me retiro y se acabó, pero voy a ser sana. ¿Verdad? Pero algo sucedió. Y cuando se vio al descubierto, se postró delante de Jesús y le contó todo. Porque sabe una cosa, allí postrado delante de Jesús, no tenga temor a abrir su corazón. Porque las cosas pueden cambiar. En ocasiones hacemos oraciones, pero no abrimos ese corazón. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en él, para todos los que le. No, aquí cambia muchas cosas. No es para todo aquel que en él crea, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Pero aquí cambia todo. Los que le obedecen. ¿Por qué? Porque en Israel cuando decía yo creo en él, significaba obediencia, sometimiento. No es la palabra yo solamente, sí, lo que usted dice es la verdad, tranquilo, pero yo vivo como quiera. En Israel significaba que si yo le decía yo creo, eso involucraba de que debía obedecer y someterme a lo que él dijera. Eso era eso. Ahora, pensemos en algo. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Porque ahí ve la gente se estanca. Mantiene apagado. Busca a Dios por necesidades básicas. Y yo creo que usted debe avanzar un poco más como pueblo de Dios en conocimiento de la palabra. Como cuando usted enciende un fuego, allí mi hermano, para usted no es carga, para usted no es problema, ni levantarse a orar, ni ir a aprender de la palabra, ni abrir la palabra. Le saca tiempo para Dios, para usted es un gozo, porque el salmista dice, invoqué a Jehová y él me escuchó. Pero primero le había reconocido quién era Dios. Amén. Así que mi hermano, lo invito a que usted empiece a crear en su vida una forma, un estilo de vida, una relación con Dios por encima de todo o por encima de cualquier circunstancia. Que Dios le escuchará y verá la necesidad que usted tenga. Aquellas peticiones que a veces, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Llévelas hasta que Dios le diga, ¿es lo correcto o lo incorrecto? Pero esperamos la voluntad de Dios. Clame a Dios. Todos los días ponga su vida delante de Dios y no le busquemos por
por la necesidad o porque no, sencillamente, y dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Señor, mi necesidad, tú sabes, Señor, está delante de ti. Yo sigo, sea que sea respondida o sea que sea o no, Señor, yo sigo adelante en tu nombre, en el nombre de Jesús.